Y vamos a continuar con la siguiente mesa, que es una mesa panel titulada Pertinencia cultural en el tratamiento y prevención de complicaciones crónicas en personas mayas que viven con diabetes. Y está a cargo de la coordinación del maestro Miguel Güemes Pineda, profesor investigador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales. Pues muy buenos días. Gracias por asistir esta mañana a a estas sesiones, porque son varias sesiones. Vamos a dar inicio a nuestra mesa panel, integrada por 5 profesores, profesoras, investigadoras del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi, la Facultad de Química, la Facultad de Enfermería, Campus Tizimín y Campus Mérida. Entonces, pues, todo fue así muy sorpresivo. Pensé que iba a haber un recesito, pero bueno, la mesa se titula, bueno, ya se los dijo Rubí Aguiar, ya les dijo el nombre de esta mesa. Somos integrantes de un proyecto de investigación, un PISU, Proyecto de Innovación Social Universitario, que es un proyecto de investigación acción participativa. Estamos ya en la fase final, segunda, más bien la tercera fase, ya estamos prácticamente en los últimos 3 meses del proyecto, ¿no? Y el proyecto busca construir un modelo corresponsable de atención a la salud con personas mayas que viven con diabetes tipo 2 y sus familias. Aquí es importante el núcleo familiar o los acompañantes primarios en este proceso, es fundamental para nosotros, ¿no? Se desarrolla en comunidades mayas de Yucatán, 2 comunidades, 2 de 3 que habíamos seleccionado, que es Yaxcabá, la localidad de Yaxcabá, y la localidad de Tixcacaltuyup, que es comisaría también de Yaxcabá, ¿no? Son comunidades predominantemente mayas, se estima un 70% de población maya en esta zona y los niveles de monolingüismo maya son muy altos comparativamente con otros municipios, es realmente alto, ¿no? Yo creo que hay un bilingüismo pasivo-receptivo también muy importante en estas zonas que hay que tomar en cuenta. Personas que hablan maya y entienden ligeramente el español y cuando las políticas de salud están dirigidas así muy verticalmente de manera en español, ¿no? Y un español técnico, que es justamente lo que nosotros queremos tratar en este proyecto. Vamos a ceder la palabra al doctor Julio Lara Riegos. Él es profesor investigador de la Facultad de Química, es doctor en química, pero con yo lo digo porque tiene un componente bastante sociocultural. A mí me da mucho gusto que profesores investigadores de ciencia de la salud tengan este enfoque más social, ¿no? Del ejercicio médico. Entonces, le cedo la palabra. Su ponencia se titula, bueno, tú la señalas, es que así de sopetón no agarré mi programa. Pero bueno, aquí está, Descifrando la Diabesidad en un pueblo maya, una perspectiva biocultural. Él les va a explicar qué es esa diabesidad, que es muy interesante. Adelante, Julio. Gracias, doctor. Buenos días. Pues antes que nada agradecerles a los organizadores del Congreso por la invitación. Y quisiera empezar, antes que mis compañeros, dándoles una introducción y prácticamente contarles lo que ha sido los últimos 10 años que estamos haciendo investigaciones, pero con un enfoque diferente a lo que normalmente yo me he formado en el área de la química, de la genética y de la bioquímica. Creo que no funciona. Pero bueno, quisiera empezar describiendo y más bien explicando por qué yo utilizo este término de diabesidad. Actualmente se utiliza este término para mencionar la doble epidemia que tenemos de diabetes y obesidad de manera separada. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, esos procesos biológicos que suceden no son más que un continuo y que responde a procesos de adaptación de organismos hacia contextos o entornos específicos. Así como existe una diversidad biológica, así hoy estoy convencido que existe una diversidad cultural que interactúan y que pueden dar, ¿sí?, forma a un fenotipo que es el que yo le digo diabesidad, y esa es la mejor manera de poder tener para mí un marco teórico con el cual soportar las investigaciones y sobre todo interpretar los resultados que estamos obteniendo. Bueno, mi objetivo va a ser el analizar la diabesidad en la población maya de Yucatán como fenómeno biocultural,
demostrando cómo la interacción justamente de esta genética con un alto componente amerindio, ahorita vamos a dar unos datos, y la programación biológica, también unos datos que hemos estado en colaboración con colegas que estudian la ontogenia en población maya, y que también, dado por la pobreza histórica y la rápida transición socioeconómica y nutricional, han moldeado un fenotipo de alta susceptibilidad a enfermedades metabólicas en general. Muy bien. Para regresar, aquí. Muy bien. Este concepto no es nuevo. Este concepto lo utilizó por primera vez Ethan Sims en 1973, y justamente lo que él hacía en ese entonces, hacía una crítica sobre el balance energético que se venía estudiando, qué tanto comes, cuánto haces ejercicio, y que pareciera simple esto. Sin embargo, él empezó a hacer estudios no de obesidad, de sobrepeso, empezaba a darle a las personas ciertos alimentos de manera general, y veía cómo había una respuesta diferencial a estos aumentos. Habían personas que daban poca cantidad de calorías, las estandarizaba, y algunos ganaban peso y otros no, ¿sí? Y también habían alteraciones metabólicas, específicamente en el descontrol glucémico, y otras no. Entonces él empezó ya a abordar la relación sobrepeso, alteración metabólica de la glucosa con el término de diabetes. Había ¿cómo se llama? Subsecuentemente habían ciertos parámetros que en él entonces no sabía, que podrían estar dando o explicando esa conexión, que no es tan sencilla. La mayoría de las veces está relacionada, pero no es tan sencilla explicarlo. Como les decía, este concepto me ayuda a mí como marco teórico para poder realizar mis investigaciones y sobre todo interpretarlos. Como introducción, les digo que hemos estado haciendo diferentes investigaciones, y hemos iniciado este marco teórico, que cada vez estamos aumentando esa pieza de rompecabezas a través de un origen que ha sido evolutivo en nuestra población. En el reciente artículo que publicamos el año pasado, por primera vez hicimos un estudio de genómica comparativa entre los antiguos habitantes de Chichén Itzá de hace 1200 años, ¿sí? A través de un entierro ritual, que se respondieron otras preguntas, pero para mí era importante responder preguntas como qué tanto hemos cambiado a través del tiempo. Un análisis comparativo de estos individuos de hace 1200 años con los pobladores actuales, donde trabajamos el grupo que va a estar en esta mesa. Y lo que identificamos, que para mí era una hipótesis que estaba manejando, era que posiblemente tenemos, y en ese estudio comprobamos, huellas de selección, sobre todo en el metabolismo de lípidos, no tanto en el de carbohidratos, que nos empezó a acercar más a desarrollar este marco teórico. Bueno, ya se sabía que este alto componente genético amerindio está relacionada con la susceptibilidad a enfermedades en todo el continente, pero fue justo cuando hicimos un estudio del 2015, cuando estábamos investigando genes asociados a obesidad, que uno de los genes que encontramos asociados precisamente era un polimorfismo en un gen del metabolismo del colesterol y asociado con diabetes en población maya. Siempre me habían criticado, y fue uno de los cambios que yo di, porque siempre me habían dicho los colegas arqueólogos que pues que no hay evidencia de diabetes en población maya. Efectivamente, la principal alteración que vemos, o al menos con nuestros resultados, es primero alteración del metabolismo de lípidos por simple y sencillamente procesos de adaptación para poder hacer eficiente la energía que se obtiene a través de los alimentos, y que a través del tiempo, con un entorno que va cambiando, como el actual, comparado con hace 1000 años, va generando esta conexión de empezar a aumentar de peso y empezar a alterar vías metabólicas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, principalmente resistencia a la insulina. Sin embargo, se puede explicar muy bien a qué se debe el exceso de peso y a la obesidad, la manera en cómo se ha cambiado la producción de alimentos, distribución, ingesta. Esto explica muy bien el exceso de peso y la obesidad. Sin embargo, el salto a la diabetes no es tan sencillo. ¿Por qué? Y eso lo podemos ver porque existen diferentes prevalencias en todo el mundo, y eso hace que no toda la persona que tenga un exceso de peso o obesidad evoluciona rápido a diabetes, o algunas personas que tienen alteraciones metabólicas, no todas tienen un exceso de peso. A eso yo es lo que le digo diabesidad, y en el que ese gap de diabetes
y que cruzas perdón, obesidad que cruza a diabetes, es lo que hemos estado nosotros investigando en la población de nuestra zona, específicamente la península de Yucatán. Muy bien. Lo que hemos encontrado es evidencia molecular de lo que le estaba diciendo, que tenemos genes relacionados principalmente con fallas en la secreción de la insulina y principalmente también a través de la resistencia a la insulina. Ninguno, hablo de diabetes tipo 2, ninguno relacionado con el metabolismo de carbohidratos. Esto, pues otra vez, me sirve mucho para poder establecer esta hipótesis que seguimos siguiendo, que es la principal alteración por procesos evolutivos, porque pues todos sabemos que el aporte que dan los lípidos es del doble de carbohidratos y lo que prefiere o lo que una especie, ¿sí?, moviliza todas sus rutas metabólicas es para poder tener esa eficiencia energética. Muy bien, también hemos visto genes relacionados principalmente en cómo nosotros, que sí es importante, administramos esas reservas de energía en forma de tejido adiposo, principalmente en el visceral, y cómo esto causa una lipotoxicidad que aunado a la glucotoxicidad, nosotros lo conocemos como glucolipotoxicidad, hacen un loop negativo que va haciendo que las personas cuando son diagnosticadas con diabetes empiezan a tener una progresión rápida y consecuencias sobre todo en nuestra población. También hemos investigado en el año 2022 no solamente la parte genética, sino la parte epigenética, y lo que hemos observado que hay genes, no solamente que se traducen en proteínas y que alteran la función, sino productos como microRNAs que controlan, y lo que cada vez nos convence más es que los que encontramos microRNAs están relacionados otra vez con el metabolismo de lípidos en nuestra población a comparación de otros microRNAs. Esto lo observamos en un estudio que hicimos en niños y logramos observar esta asociación, o sea, mayores niveles de microRNAs en niños con obesidad, niños mayas con obesidad. También hemos identificado marcadores de riesgo metabólico y este fenotipo de resistencia a la insulina. Como les comentaba, todos los genes que se han investigado en nuestra población han estado relacionados con la resistencia a la insulina, con la obesidad abdominal, y este gen que en este estudio que hicimos el año pasado es una huella de selección en el metabolismo de lípidos. ¿Qué significa esa huella de selección? Que a través del tiempo, las personas que viven en esta región, en contacto con un medio ambiente que selecciona y presiona a que se favorezcan ciertos polimorfismos, a través del tiempo se conserven, y que si en un principio tenían una función como ser más eficientes en la administración de energía, en un contexto diferente obesogénico, que hay colegas que lo han descrito muy bien, tienen un efecto principalmente opuesto. Este fenómeno se llama como pleiotropismo. Pero sin embargo, siempre le hemos dicho, y cuando hemos cambiado nuestra perspectiva, muchos de estas investigaciones con resultados que bien sirven para comunicar a buen nivel, no sirve de nada si no le empezamos a utilizar ese conocimiento. Y lo que hemos hecho nosotros, porque a raíz de todas esas alteraciones que hemos visto moleculares, genéticas, epigenéticas y alteraciones del metabolismo de lípidos, lo que hemos observado, como en muchos lugares que tienen personas con alto componente ancestral, es que la principal alteración está relacionada con el metabolismo de triglicéridos y de HDL, o sea, aumento de los triglicéridos, niveles bajos de HDL. Y nosotros hemos estado investigando este índice metabólico porque en estas poblaciones donde hay una infraestructura, poca infraestructura para hacer las mediciones especializadas metabólicas, hicimos este índice y lo comprobamos, más bien su utilidad de poder evaluar no solamente los triglicéridos y el HDL, sino también el metabolismo de la glucosa, que nos permite tener una estimación de la resistencia a la insulina medida de manera indirecta por el metabolismo de lípidos, que es la principal alteración que tenemos en nuestra población. Lo hemos hecho y hemos visto que sí funciona incluso para detectar riesgo aterogénico en personas con diabetes tipo 2 en comunidad en Maya, y que pues sería como una utilidad de toda la información que hemos estado utilizando. También hemos estado explorando con otros compañeros de manera interdisciplinaria que tenemos una carga histórica que puede también estar moldeado el fenotipo que observamos actualmente, y ese está relacionado con la pobreza crónica y el desarrollo temprano.
desde la ocupación española, por ejemplo, porque esos datos que tenemos de hace 1200 años fue justamente antes del contacto, antes del flujo génico, le decimos nosotros, y que nos da y nos amplía mucho más los conocimientos que no teníamos acerca de estos posibles efectos que se dieron, por ejemplo, desde epidemias. Otras preguntas que se contestaron en ese artículo es que en esas epidemias se moldeó una genética que actualmente tenemos una cierta resistencia, sobre todo a un tipo de organismos, Salmonella entérica, pero que sin embargo, ¿sí?, actualmente por procesos pleiotrópicos está relacionado también con un aumento en prevalencia de enfermedades autoinmunes. Ese es el pleiotropismo evaluado desde de los procesos de evolución. Muy bien, esto hace que también exista un debilitamiento biológico. Al tener este flujo de información que tuvimos con los españoles, disminuye la variabilidad biológica y eso hace que también podamos tener problemas. También hemos identificado, por ejemplo, efectos de ontogenia y sobre todo haciendo inferencias de la programación fetal y también del legado materno, que es muy importante. Colegas que hemos trabajado con el doctor Hugo Ascorra está muy interesado en ver el impacto que se da, sobre todo en las mujeres de talla baja y el impacto en los recién nacidos. Otra cosa interesante que hemos observado nosotros, que este contexto que estamos observando, se había documentado que el bajo peso al nacer estaba relacionado con un mayor aumento de alteraciones metabólicas. Lo que encontramos nosotros fue todo lo contrario. Cuando hicimos un análisis, vimos todos los nacimientos del estado de Yucatán y vimos que cuando se tienen dos desviaciones estándar por arriba del promedio del peso a nacer, ¿sí?, no estoy diciendo niños grandes, sino por arriba del promedio, lo encontramos relacionado con HDLs bajas y sobre todo factores de riesgo desde edades tempranas, lo que hace que al hacer una revisión, pues nada más vimos 2 estudios más que han documentado, pero nada más en el continente americano. Esto podría explicar también este componente ancestral que es muy, muy importante para poderlo visualizar. También hemos estado con otro colega, con el doctor Hugo, evaluando que seguimos teniendo esta doble carga nutricional. O sea, tenemos sobrepeso y obesidad, pero también desnutrición. Este estudio lo hicimos en un seguimiento del doctor y lo que nosotros incorporamos fue la parte metabólica de 36 años siguiendo a una misma comunidad y vimos, bueno, en 2 comunidades y lo que se analizó fue ver cómo impacta el cambio de la comunidad, o sea, cuando se incorporan a economía de mercado, empiezan a haber cambios también biológicos, específicamente con aumentos de obesidad. Si bien, ¿sí?, se ha habido en las mejoras con todos los programas que se hacen, ha habido un crecimiento longitudinal, o sea, los niños son más altos. Cuando hacemos estas análisis de la incorporación al mercado, o sea, cómo cambian la sociedad, ¿sí?, lo hicimos en 1,400 niños, vimos una relación directa con mayor incorporación al mercado, mayor aumento de la adiposidad en los niños. Y hemos estimado, bueno, finalmente lo que estamos haciendo nosotros junto con los compañeros es integrar esta información que se tiene, que nos puede ayudar para explicar mejor esta relación que existe entre una diversidad biológica y una diversidad cultural que van moldeando muchas veces los fenotipos metabólicos y pueden explicar un poco el por qué ciertas comunidades tienen incrementos considerables de alteraciones metabólicas específicamente y que esto sirve para dar abordajes. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Bueno, más bien resumirlo, la diversidad, pues es importante conocer y reconocer ya esta diversidad biológica diferente que tenemos. Muy bien, que conformo con cambios en el estado actual que tenemos y una carga histórica, sobre todo en la ontogenia, pueden estar explicando este fenómeno que yo le digo diversidad. Y esto serviría para poder utilizar ese conocimiento en tratar de profundizar, como estamos haciendo con los compañeros, y en un momento dado que sirva para tener o base a programas ya más específicos con fundamento científico para hacer intervenciones de este tipo. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? No lo traigo los resultados, pero bueno, ahorita estamos viendo cómo responde las personas que viven con diabetes tipo 2 ante los tratamientos como hipoglucemiantes y que con esta diversidad biológica específica que tenemos puede ser traer o ya emplear estos conocimientos novedosos en el tratamiento de
enfermedades como las diabetes, ¿no? En la respuesta al tratamiento que hemos estado viendo que el 80% de la gente con diabetes está en descontrol. Y aunque más que se haga políticas que están haciendo medicamentos, pues no hay mejora. Nosotros tenemos una hipótesis que podría hacer esto. Bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, en las conclusiones, pues es urgente los programas, como le decía, de detección, manejo y enfermedades metabólicas en comunidades indígenas. Se requiere aterrizar mucho los resultados de investigación a la práctica, por en este caso nos estamos haciendo con el índice metabólico, y nosotros pues vemos la necesidad de considerar una perspectiva sociocultural, la parte de diversidad biológica en mi caso, y sobre todo más apoyo en investigaciones vulnerables. Bueno, esta nada más es última diapositiva, un recordatorio de que todavía nos falta mucho por investigar para hacer o lograr con el conocimiento tener un mejor bienestar de esta gente. Esta fue la portada de una revista donde colaboramos en el estudio más grande de diversidad genética en México a través de estudiar esta molécula. Y lo que ven ustedes aquí se hicieron con puras fotos de los participantes del proyecto e investigadores, y desafortunadamente los que están en gris son los que pues ya no están actualmente con nosotros. Y es como un tipo de memorial para nosotros, porque es importante tanto nosotros que estamos haciendo esto como las personas que colaboran en nuestros proyectos, y que es muy importante que también visibilizarlos. Eso sería todo. Pues muchas gracias al doctor Julio Lara Riegos. Nuestra siguiente ponente no requiere mucha presentación. Es profesora, investigadora, activista. Sus líneas de investigación han sido VIH-Sida desde hace muchísimo tiempo, más de 40 años en el Centro de Investigaciones Regionales Biomédico, por eso más de 40, 45 para ser exactos. Ha trabajado temas también de violencia, les digo que es tan versátil que ha trabajado temas de pornografía y las consecuencias en el consumo de la pornografía y salud sexual en adolescentes. Bueno, una larga lista de temas. Adelante, Elijah. Bueno, buenos días a todas, todos. Bueno, es muy corto lo que yo quiero compartir. Y bueno, algo que me parece importante, vamos a mirar cómo ha habido algunas semejanzas con lo que nos compartía Pamela hace un momento, ¿no? Y a mí me ha tocado en esta parte hablar de las desigualdades socioculturales y las enfermedades crónicas en las comunidades mayas, más bien cómo las están enfrentando. Y en ese sentido, lo que yo me estoy peleando ahora con esto. Ok, el objetivo que tengo es que permitirme describirles sobre cómo es que las comunidades mayas están enfrentando situaciones de cronicidad diversas, en particular la diabetes, ¿no? Y la urgencia del autocuidado, ¿no? Que curiosamente se cruza con algo que es más reciente como política pública nacional, que es un sistema de autocuidado. Y como, bueno, una de las cosas novedosas y que por eso Julio dice que es algo que ha tenido que cambiar, pues nos ayuda mucho transversalizar la perspectiva de género, pero también no solo eso, sino la interculturalidad, ¿no? Ay, perdón, ¿me das la anterior? Y bueno, esto es muy importante. Si cuando nosotros entramos en interacción con otras personas como nosotros, no podemos dejar de lado todas esas aristas, ¿ya?, que tienen que ver no solo con que yo soy la investigadora o el investigador y la otra persona es el colaborador, colaboradora, participante, ¿no?, sino que somos personas y que muchos elementos alrededor se intercruzan. Y esta articulación, ¿no?, puede empezar desde, como ya nos compartía Julio, desde la raza, desde la genética, la epigenética, todo esto que ahora hablamos. Pero que sin embargo, cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar de un elemento clave que se llama la interseccionalidad. O sea, no es lo mismo que yo sea una docente universitaria con cierto nivel de estudios socioeconómicos,
que esté casada, que tenga pareja, que no la tenga, a una mujer de mi misma edad a lo mejor, pero que vive en un contexto geográfico diferente, rural, que habla otra lengua, ¿ya? Que tiene otro nivel de escolaridad y que tiene otras condiciones a las que se enfrenta en el día a día diferentes a las mías, ¿no? Y eso es lo que llamamos la interseccionalidad, que esta es una de... Creo que ya no sirve el apuntador. No, el apuntador. Vean cómo aquí podemos, no se ve muy bien, está muy chiquita la letra, pero estamos hablando desde edad, raza, religión, escolaridad, contexto geográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que llamamos la interculturalidad. Por eso cuando a veces se habla de interseccionalidad o interculturalidad, mucha gente asume, no, pues lo ponemos todo en maya, ¿no? Pero eso no es interculturalidad. Y esto es parte de lo que tenemos que como comprender quienes nos vamos a trabajar con personas que viven en contextos diferentes, ¿no? Y que también tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros los investigadores, con diferentes objetivos, ¿no? Y en ese punto, ¿verdad?, es indudable que hoy no podemos dejar de lado dentro de estas aristas de interculturalidad la perspectiva de género, ¿no? En la medida que no entendamos que las condiciones de salud son distintas para hombres y mujeres, no vamos a lograr mucho. Ya Pamela nos comentaba que en Mérida el conocimiento sobre la diabetes no es problema. La gente sabe qué es la diabetes, sabe incluso qué les puede pasar, conoce las complicaciones, pero eso no la lleva a un comportamiento de apego a su tratamiento, de una dieta saludable, de hacer actividad física, ¿no?, que sabemos son los pilares del tratamiento. Y en ese sentido es que la construcción de género, ¿verdad?, puede llevar a factores protectores o a factores de riesgo, ¿no? Y justo esa es la forma que nos permite entender, y esto vale para hombres y mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el enfoque de género nos permite una visión mucho más amplia, y el gran fracaso a veces de la política pública es que ponemos una política pública igualita para los hombres y para las mujeres, para las niñas y los niños, para las adolescentes y los adolescentes, ¿no? Y realmente sus contextos son diferentes, ¿no? Y en ese punto, ¿me vas la siguiente? En el ámbito de la salud, esto lo podemos mirar como una ventaja o como una desventaja, ¿no?, y que se puede medir en términos, en el caso de salud y sociedad, porque finalmente queremos ciudadanos y ciudadanas saludables, pues para tener comunidades saludables, ¿no? Y en ese punto que permitan un mejor desarrollo. Y en ese sentido, ¿verdad?, en la perspectiva de género es una herramienta muy útil para poder trabajar desde dengue, que ahí están los compañeros que trabajan dengue todos los días, ¿no?, hasta quienes como nosotros estamos trabajando diabetes. La próxima, si eres tan amable. Y entonces, ¿verdad?, en este punto ya es obvio, y lo requete sabemos, lo requete conocemos, que las mujeres tienen una doble, triple jornada, los famosos roles de género. Y en este punto, ¿verdad?, la situación es que no se reconoce socialmente. Ah, no, es que soy ama de casa. Pues es lo que te toca cuando trabajas más como ama de casa, ¿no?, y nadie te paga, ¿no? Y además las mismas mujeres, ¿verdad?, en su introyecto dicen, bueno, es que solo soy ama de casa, ¿no?, cuando es mucha más chamba de que yo me vaya a una oficina 8 horas al día. Por un lado, ¿no? Y estos roles, de alguna manera, dan una diferencia en el acceso a la salud. Desde cómo llego, ¿ya?, quién se encarga de qué, que en el caso de la diabetes particularmente, lo que vemos a mí me ha tocado ver en las diferentes comunidades en las que he estado, y puedo hablar de Tixcacaltuyú, puedo hablar de Yaxcabá, puedo hablar de Susulá, puedo hablar de ay, ¿cómo se llama esta otra que es de Izamal? Ya se me fue la onda, pero
Kibila, que son algunas con las que he trabajado, lo que vemos es, uno, cuando invitamos a las personas a un proyecto sobre diabetes, las que mayoría acuden son las mujeres, ¿no? Si acuden varones, acuden acompañados de una mujer, que puede ser la pareja, que puede ser la mamá, que puede ser la hermana. En el caso de las mujeres, que sabemos que uno de sus roles es ser cuidadoras, ¿no? Y que esto tiene un impacto aparte en su salud, ¿no? En todos los niveles, pero también los hombres, o sea, no solo a las mujeres nos afecta esto, los hombres se enfrentan a otras situaciones. Justo ayer mi nieto me decía, estábamos cenando y me dice, oye abuelita, ¿por qué mi maestro de educación física, así me dijo, mi maestro de educación física, que nos pone a hacer actividad, es gordo y barrigón? En cambio, yo veo a los albañiles que solo toman coca y galleta y están, me dijo hasta como hablan los chavos, no tiene 12 años, mi nieto, mamados, me dice, están bien formados, ¿no? Entonces le digo, es que hay muchos cambios de estilo de vida. Entonces vean cómo, ¿no? Todo esto tiene un impacto independientemente de que seas albañil o tengas un posgrado o cualquier otra actividad, ¿verdad? También a los hombres esto les impacta. ¿Por qué? Porque muchos varones están en su rol de proveedores, trabajadores, y las horas que utilizan en el centro de salud no son compatibles, ¿no? Y entonces, ¿qué autocuidado van a tener? Entonces, ¿quién es la que cuida? La pareja, la hermana, la mamá. ¿Quién va por sus medicamentos? ¿Quién tiene que ver qué cocina? Entonces, esto es el impacto que tiene el género, ¿no? Y si nos vamos a las complicaciones, pues esto es todavía mucho más, ¿no? Aparte, ¿no? Cuando no hay redes sociales de apoyo, por eso uno de los elementos que trabajamos en este proyecto, que luego va a presentar Miguel, es los grupos de apoyo mutuo, ¿no? Porque entre iguales nos entendemos, ¿no? Sin embargo, cuesta mucho trabajo por toda esta cuestión de individualidades e interculturalidad que vive cada persona, ¿no? Otra vuelta. Yo me peleo con esto, desde ayer me pasó. Y en el caso de la diabetes, ¿verdad?, que sabemos que va a dar complicaciones a largo plazo, que es a lo que queremos que no ocurra, lo que queremos evitar, ¿no? Sabemos que puede haber insuficiencia renal crónica, que puede haber ceguera, que puede haber amputaciones, que puede haber muchísimas otras alteraciones, eventos cardiovasculares, etcétera, ¿no? Esta es la idea de que las personas que viven con diabetes se enfrenten para evitar llegar a estas situaciones, ¿verdad? Y que sin embargo, ¿verdad?, esto lo que vemos en lo cotidiano es que no está pasando, al contrario, ¿no? Estas complicaciones se siguen presentando, siguen teniendo una carga no solo social, sino también económica para los sistemas de salud, ¿no? Y entonces es que parte de, como vemos allá, es que cuando trabajamos este proyecto hablamos de todas las condiciones, incluyendo la salud mental. Y esto es diabetes, pero generalmente cuando nosotros revisamos las edades ya son personas de 40 o más, aunque cada vez estamos detectando diabetes más temprano. ¿Y esto qué es lo que permite? Que el proceso de envejecimiento natural, ¿eh?, vaya llevando a que se presenten cuando no hay un estado de salud adecuado, vaya llevando a otras comorbilidades. O sea, ya no es solo diabetes, es diabetes y colesterol y triglicéridos. O es diabetes más hipertensión, o es diabetes más obesidad, o es diabetes más artritis, etcétera. Y entonces, si nos cuesta el apego al tratamiento para diabetes, imagínense cuando no solo es que tengo que tomar mi pastilla para la diabetes, sino que para hipertensión, para esto, que se vuelve en polifarmacia, ¿no? Y esto es lo que muchas veces está ocurriendo y es
a lo que se están enfrentando nuestras comunidades en lo cotidiano. Podemos hablar de otras muchas, pero no me voy a quedar con eso. Y pues finalmente creo que la idea es dejar, ¿no?, esta idea de que cuando miremos las condiciones de salud, lo hagamos de manera integral y holística. No podemos, yo soy médica, entonces solo voy a tocar este punto, ¿no? O yo soy antropólogo, ¿no?, o yo soy arqueólogo y quiero ver lo genético, y sí, pero si esto no lo relacionamos con todas estas otras aristas, ¿ya?, con base en la búsqueda de bienestar para nuestras comunidades, pues no vamos a cambiarlo. Y justo es parte de lo que queremos compartir con ustedes, con los compañeros que siguen. Y le dejo en este momento el micrófono a mi compañero Antonio Yam para que lo presentes. Gracias, Eligia. Pues seguimos con la, ahí también, adiós, Botic, Tech. Con Antonio, con Antonio Vicente Jan Sosa. Él es profesor investigador de la Facultad de Enfermería Campus Tizimín, la unidad multidisciplinaria de Tizimín, y especializa también en diabetes desde hace algún tiempo. Forma parte de nuestro equipo de trabajo en este piso y nos va a presentar la ponencia a carga de la enfermedad y su efecto en poblaciones. ¿Cómo se llama? Bueno, por ahí lo tienen. Le cedo la palabra, doctor. Ya, adelante. Aparece. Gracias, Miguel. Ok. Sí, buenos días a todos. Agradezco su presencia en este foro. El tema que voy a compartir el día de hoy se titula "Es producto de la experiencia que hemos tenido en las comunidades donde hemos estado trabajando". Como ya bien señaló Miguel y Ligia, pues en las comunidades donde hemos estado trabajando es Yaxcabá, Tixcacaltuyup, pero también traigo experiencias de Tizimín, que es donde yo trabajo, experiencias de algunas comunidades de Ixpanbijá, Ixpanjotoro, Sucopo y algunas comunidades por allá. Como dijo Miguel, ¿verdad? Yo soy diabetólogo y soy educador en diabetes. Entonces, estas experiencias que retomo y traigo ahorita para compartir con ustedes, pues a mí son muy enriquecedoras. Y el tema que voy a abordar y que me parece muy interesante y que tiempo atrás he estado percibiendo que las poblaciones tienen, ya sea hombres o mujeres, está relacionado con la carga de la enfermedad. O sea, ¿qué significa para una persona que tiene una condición crónica como la diabetes eso que le llamamos carga? O sea, todas esas pesares, molestias que implica estar viviendo con esta condición crónica llamada diabetes. Entonces, en esta experiencia, ¿verdad? Nada más antes de iniciar, quiero dejar claro esto que dice, durante la presentación utilizaré el término comunidad indígena, población indígena o pueblos indígenas para referirme a los habitantes de Yaxcabá, Yucatán, que es donde se realizó ese estudio. Estas comunidades conservan rasgos culturales, lingüísticos y formas de organización social propias de la región y específicamente de acá de Yucatán. Sin embargo, ¿verdad?, el uso de estos términos se enmarca exclusivamente en contextos demográficos y epidemiológicos sin que ello implique desconocer sus derechos humanos, su identidad colectiva ni su autonomía cultural. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista pueblos originarios y todo eso que ya sabemos, pues más bien está enfocado en lo que es la defensa de sus derechos humanos como individuos, ¿no? En el caso de ahorita de pueblos y comunidades indígenas, pues hago referencia a aspectos epidemiológicos y clínicos que están más enfocados al estudio que voy a presentar. En ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué la diabetes? Se ha identificado la evidencia, señala, ¿verdad?, que como bien todos sabemos, la diabetes es un reto para muchos países, y México no es la excepción, y más Yucatán, ¿no?, en donde ya sabemos que los factores de riesgo a este padecimiento pues, están al orden del día. Es creciente, está caracterizado por altísima prevalencia, o sea, muchas personas lo padecen, complicaciones severas, como vamos a ver más adelante en la comunidad de Yaxcabá, muchas de las personas que habitan en esta localidad pues tienen complicaciones. Vamos a ver muchos amputados, personas que tienen problemas de la vista y problemas renales. Y desproporcionado impacto social y económico comparado con grupos no indígenas. En los últimos 5 años, la evidencia describe cómo los determinantes sociales, que es el siguiente tema que después de mí se va a exponer, las prácticas culturales y la marginación estructural condicionan la experiencia cotidiana, el manejo clínico y el automanejo de la enfermedad en estos grupos profesionales que en este contexto.
¿Qué características tiene la diabetes tipo 2 en las comunidades? Aquí vemos 4 puntos. El primero, el impacto clínico y desigualdades en acceso y resultados. Como ya bien señaló Ligia, ¿verdad? Esta condición crónica es desigual si nosotros comparamos una persona que vive en un área urbana que vive en una persona que vive en un área rural. Las condiciones son diferentes, su contexto, o básicamente lo que es sus determinantes sociales son diferentes. Por lo tanto, la forma en que viven y se va a manifestar estas complicaciones es diferente. ¿Sí? El siguiente punto, perspectiva sociocultural, saberes y trayectorias, creencias y prácticas. Esto es muy importante, porque desde el hecho de que la persona coincida su enfermedad desde un contexto cultural, es decir, qué lo originó, problemas sociales, orígenes religiosos, el cuidado que van a tener si es desde el punto de vista de medicina tradicional, medicina alopática, cómo va a percibir esta situación de vivir con la enfermedad. El tercer punto, experiencias cotidianas y cargas subjetivas emocionales. Vamos a ver más adelante como resultado de este estudio que lo que son las demandas impuestas por el sector salud y los profesionales de la salud van a determinar condiciones que van a permitirle demandas a la persona, demandas en el sentido de cómo voy a hacerle frente a esas situaciones que yo necesito para el cuidado de mi salud. ¿Sí? Y el cuarto punto, necesidades de enfoque contextual y cultural en la investigación y atención. Aquí es muy importante considerar, ¿verdad?, que hay que hacer estudios desde el punto de vista fenomenológicos, donde podamos percibir esas experiencias que tienen las personas. También es importante considerar, ¿verdad?, que Julio hablaba de lo que son los genes, ese contexto también forma parte del marco que debemos tener en cuenta. Y Ligia hablaba de lo que es el enfoque de género, que también es otro marco. El otro marco que también está considerado dentro de este estudio es la atención primaria a la salud, donde esta atención primaria de la salud tiene un enfoque multicultural, en donde haya pues especialistas que hablen el mismo idioma que las personas. Generalmente en la plática anterior decían que no solo debe ir la atención de las personas con diabetes a dar información, sino que también esa calidad de la información, ¿cómo va a ser? Hay personas dentro del equipo que hable maya, hay personas dentro del equipo que pueda conectar directamente con las personas para que esta comunicación que se tenga sea efectiva y que puedan surgir los cambios deseados en las personas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que estos 4 elementos a nosotros en el equipo nos dio la necesidad de explorar las experiencias cotidianas desde la perspectiva del contexto y la cultura de las personas. Es decir, estos 4 elementos se integran para que nosotros como equipo que estamos trabajando en estas comunidades exploremos estas necesidades desde esos 2 contextos, el cultural y desde la perspectiva de la persona. Y es así, ¿verdad?, que se planteó este objetivo, construir una explicación teórica sustantiva de la vivencia de la carga de la diabetes tipo 2 en personas mayas, identificando categorías y su dinámica relacional. En ese sentido, el marco que utilizamos fue un enfoque, el marco conceptual sustancial de este estudio parte del paradigma interpretativo comprensivo, en donde se intentó comprender lo que la persona percibe como la carga de la enfermedad. La teoría fundamentada fue el marco metodológico que se utilizó para lo que es las explicaciones teóricas y poder sacar las etiquetas de lo que fueron surgiendo a través de las entrevistas. Se incluyó el concepto contemporáneo de carga, de tratamiento y trabajo de la persona en las personas que viven con una condición crónica. Es decir, ¿qué implica para una persona que tiene una condición crónica el cuidado de su salud? Desde el punto de vista de sus potencialidades, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista estructural. Y finalmente se reconoce la importancia de una atención primaria de la salud que sea sensible al contexto y a la cultura de las poblaciones que se atienden. Este fue nuestro marco que es en teórico que se basó el estudio. La metodología que se utilizó fue un muestreo teórico, entrevistas a profundidad abiertas y en ocasiones semiestructuradas. Se utilizó la observación contextual y un análisis documental. ¿Cómo se aseguró la rigurosidad metodológica? A través de la triangulación y regresar la información que se obtuvo a los informantes para visualizar si ellos se consideraban o se visualizaban en cada una de las entrevistas. Los resultados que se obtuvieron, ¿verdad? En todos los participantes, que fueron 32, fueron de la comunidad de Yaxcabá, 53 mujeres participaron y 47 hombres. ¿Sí?
¿Qué resultados obtuvimos? Después de analizar todos estos resultados, se pudieron determinar 3 etiquetas. La primera es tareas externas asignadas por los profesionales de la salud. Es decir, todo lo que implica el sector salud, tanto como institución, como trabajadores, que pues demandan estas tareas a las personas. La segunda gran categoría que se encontró es situaciones que complican la carga de la enfermedad, es decir, aquellas condiciones que van a hacer que estas tareas impuestas compliquen llevarlas a cabo. Y finalmente, la tercera gran categoría que se encontró son las consecuencias que implica para la vida de la persona poder llevar a cabo todas estas tareas impuestas. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de las tareas externas impuestas, haciendo una definición sacada desde el punto de vista de los participantes, podemos decir que las tareas impuestas asignadas son las demandas asistenciales y prescripciones emanadas del sistema de salud o de los profesionales que inician el ciclo de la carga. Esto incluye tratamientos administrativos, trámites administrativos, compromisos y tareas prescritas, cambios en la forma de vida, es decir, cuando se impone, por ejemplo, en el caso de la alimentación, cuando se impone actividad física, que muchas veces este concepto de actividad física no está dentro de una comunidad, y muchas veces la ruptura que implica el prescribir alimentación, que no tiene nada que ver desde el punto de vista cultural de las personas, eso origina conflictos entre la familia, ¿no? Que tú vas a comer esto, yo voy a comer esto, y hacemos comidas diferentes, ¿no? O tener la idea de que consumir alimentos saludables, pues es más caro que consumir un alimento no saludable, ¿no? Entonces, todas estas tareas son las demandas impuestas por los profesionales o el sector salud. Estas tareas externas a menudo requieren tiempo, recursos económicos y capacidades de adaptación, lo que incrementa la carga, especialmente en contextos de marginación. ¿De acuerdo? Eso es importante considerar. La otra gran categoría es situaciones que complican la carga de la enfermedad. Definida desde el punto de vista de las personas, se puede decir que esta categoría son factores que modulan o complican la dificultad de cumplir con las tareas prescriptivas, por lo que funcionan como obstaculizadores y variables que aumentan la carga. Dentro de estos están complicaciones de la diabetes, es decir, si una persona que vive con diabetes tiene una demanda excesiva, pero además de esa demanda que le implica el cuidado de su salud, pues tiene una insuficiencia renal, tiene un daño de la retina o tiene alguna complicación de los nervios periféricos, pues todas esas demandas le van a complicar, ¿no? Otra situación que complica la demanda es factores estructurales, es decir, en las comunidades donde generalmente ellos habitan, hay falta de especialistas, desabasto de medicamentos, insumos, deficiente infraestructura, distancia y tiempo en traslado y ausencia de diagnóstico intercultural. Eso es muy importante, ¿no? A veces se requiere de la consulta de especialistas, pero no se encuentra ningún especialista. Y trasladarse de la comunidad donde vive hasta el municipio más cercano es un show, requiere tiempo y recursos. Sí. Ok, y el último, que son las consecuencias de las tareas impuestas en la vida cotidiana, pues puede definir desde el punto de vista de los participantes, son factores funcionales, emocionales y económicos producidos por el esfuerzo de las personas en enfrentar las tareas y los obstáculos. Dentro de estos pueden estar el impacto en las actividades productivas y sociales, implicaciones emocionales, implicaciones económicas, implicaciones, incumplimiento y abandono del tratamiento. Y la interrelación de estos, pues la carga de la enfermedad, lo que conocemos como la carga de la enfermedad. Haciendo un análisis relacional, vamos a ver que los nodos, el nodo, este punto representa las tareas externas asignadas a los profesionales. Este otro nodo, situaciones que complican la carga, están unidos y estos otros puntos son las subcategorías que están relacionadas con este nodo. Ambos nodos relacionados directamente y que van a dar como conclusión las consecuencias que aumentan la carga de la enfermedad en la persona que tiene esta condición. En ese sentido, ¿verdad? Lo que ya vimos, entonces las tareas impuestas inician el proceso de la carga, las situaciones que complican la carga modulan y amplían la carga y las consecuencias de estos, ¿verdad? Hacen como consecuencia que emerjan como resultado la interacción
entre ambas categorías. ¿De acuerdo? Ya esto ya. Las tareas impuestas, ¿sí? Repercuten directamente en el surgimiento de complicaciones y consecuencias funcionales. Las situaciones que complican amplifican la dificultad de las tareas prescritas y el impacto de las consecuencias. Y las consecuencias en la vida diaria retroalimentan los factores complicadores, ya que el desgaste físico, emocional y económico limita la capacidad de las personas para sostener el tratamiento, generando nuevas complicaciones y obstáculos. Como conclusión, ¿verdad? Podemos decir entonces que la carga de la enfermedad desde el punto de vista de los habitantes de la comunidad de Yaxcabá está relacionada con esos tres elementos: las tareas impuestas, las situaciones que complican la carga y las consecuencias en su vida. Por consiguiente, el proceso de vivir con diabetes tipo 2 en contextos mayas trasciende la visión biomédica y se explica como una red dinámica de tareas, obstáculos y efectos situados en interacción con los recursos, capacidades y limitaciones del entorno social estructural. Esta estructura facilita la identificación de puntos críticos para intervenciones políticas o estrategias que busquen minimizar la carga del tratamiento, fortalecer el apoyo y reducir barreras estructurales y culturales en la atención de las personas que viven con diabetes tipo 2. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, Tony. No, y esta carga, por supuesto, se extiende al núcleo familiar, a los cuidadores primarios que a veces sufren más, padecen más la enfermedad que la propia persona que vive con diabetes, ¿no? Vamos a seguir con nuestra penúltima ponente. Ella es Gloria de Los Ángeles Huicapol. Ella es licenciada en enfermería, especialidad en salud pública, tiene estudios de posgrado de maestría en ciencias de la salud y un doctorado en enfermería en ciencias de la enfermería. Y actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Enfermería de la UADY y nos va a presentar esta ponencia que se titula Los determinantes sociales de la enfermedad en general y particularmente referida a la diabetes mellitus tipo 2. Cedo la palabra a la doctora Gloria Huicap. Buenos días a todos. Bueno, continuando prácticamente con lo que se está presentando en la temática de diabetes y dos, pues prácticamente también los que me han antecedido han hablado de esta componente social. Entonces, en mi caso me voy a centrar únicamente en lo que sería el marco teórico de los determinantes sociales de la salud, una mirada para comprender las enfermedades crónicas en comunidades mayas. No, no pasa. La siguiente, por favor. Justamente hace un momento comentaban, ok, cuando hablábamos de diabetes pensábamos muchas veces que era más enfocado a la parte o biológica o la cuestión de antecedentes familiares, estaba muy centrada la parte biomédica o genética, el hecho de que presente una persona diabetes y también a lo que es relacionado a los estilos de vida que ya han hablado anteriormente los compañeros. La siguiente, por favor. Pero los determinantes sociales de la salud, inicialmente empezado a analizar por Michael Marmot desde 1974, junto con Mark Lalonde también en el 74, se empezaron a dar cuenta que las enfermedades, sí cierto, tienen un resultado biológico, pero ese resultado biológico no se da nada más por así, sino simple y sencillamente tiene elementos sociales que
enmarcan el que se presente la enfermedad. Por lo tanto, también los determinantes se conoce como las causas de las enfermedades. Es decir, ¿por qué tienen una mala alimentación? Porque no tienen, hay veces, dinero, por la cuestión de accesibilidad a los servicios de salud, por la cuestión de género, por la cuestión de etnia, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, desde ese punto, trabajar la enfermedad únicamente en la parte biológica o de atención médica, pues sí atiende la situación, pero no la controla por completo porque hay otros elementos que son importantes de considerar y además que allí no solo depende del personal de salud, sino interactúan otros actores. Si nos centramos en la parte biológica, estamos pensando personal de salud, pero cuando vemos el marco de los determinantes sociales, involucra muchísimos actores de diferentes escalas. La siguiente. Entonces, ¿qué son los determinantes sociales? Son las circunstancias definidas por la OMS en el 2005, pues son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluyendo lo más amplio como son las fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Pero otro punto importante de estudiarlo son las circunstancias en la cual se da el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de políticas adoptadas. Quiere decir que este marco prácticamente nos viene a hablar de que estos determinantes no únicamente influyen en un individuo, viene dentro de un contexto más macro y dentro de este contexto macro está la parte de políticas y de dinero, que allí el individuo, el enfermo, tiene poca injerencia para actuar, ¿sí? La siguiente. ¿Por qué estudiarlo? ¿Qué nos ayuda a explicar? Pues justamente lo que nos ayuda a ver son las mayores inequidades que se da en el sector sanitario y lo más importante es que estas inequidades son injustas y evitables. Es decir, que no se deberían de estar presentando y que se están presentando en poblaciones vulnerables. Acá la definición de los determinantes, algo que siempre me llama la atención es, uno no decide dónde nace, pues se dan las circunstancias, pero resulta que de donde naces ya prácticamente está marcado el estilo de vida, porque es de acuerdo a esas circunstancias, es qué vas a estudiar, dónde vas a vivir, cómo vas a trabajar y lo que nos decía al final, cómo vamos a morir. Entonces, Michael Marmon hacía una diferencia muy interesante donde comentaba, una persona, un bebé puede nacer con un IQ muy elevado en un contexto de pobreza, pero su IQ no le va a ayudar a salir de ese nivel. Va a continuar y prácticamente puede morir siendo pobre sin que ese IQ haya logrado su mayor desarrollo. Muy contrario, el que nace en una clase alta o burguesa, que podrá tener un IQ muy bajo, pero al final de cuentas las circunstancias lo van a llevar a seguir su desarrollo económico y personal y continuar con un estilo de vida pues hasta cierto punto muy acomodado. Entonces, son elementos que las circunstancias sociales llevan a que esa desigualdad sea muy marcada, pero otro elemento clave, cuando dice que esas diferencias son injustas e evitables, los índices de pobreza de cada país también marcan esas inequidades. Y esas inequidades llevan a que esas brechas vayan aumentando más entre poblaciones que tienen un mayor ingreso económico en comparación con las que no tienen. Este marco es clave y justamente es lo que ha servido también para analizar en el proyecto, porque nos permite ver que las comunidades mayas pues tienen un contexto de vulnerabilidad social dada por estas limitantes económicas y sociales. Otro punto, bueno, que ya lo he comentado, porque es importante, pues no solo centrarse en la parte de diagnóstico y patología, sino ya les estoy comentando que tiene un elemento más, bueno, muchos elementos más importantes. Hay un aumento en esas desigualdades sociales, en esas disparidades, pero también porque las investigaciones generadas con este enfoque, pues brindan justamente evidencias de ese deterioro de salud y para las tomas de decisión. Bueno, tal vez este marco ya lo hayan visto anteriormente, ha tenido diferentes cambios y este es el más reciente que les presento. Y acá lo que nos quiere decir es
Los determinantes se dividen en dos grandes grupos y estos son los estructurales, y dentro de los estructurales hay unos macro, y estos macros son el contexto socioeconómico y político donde está el gobierno, las macropolíticas, las políticas sociales, las políticas públicas, la cultura y los valores. Esta parte macro influye o son el resultado que también da a las características o componentes que puede tener una población. ¿Y estas cuáles son? Pues dependiendo del contexto económico o político del país, como en nuestro caso, un país capitalista, pues genera desigualdades en posiciones económicas, diferencia de clases sociales, que está la pobreza, el género que ya nos han platicado, la parte de etnia, la educación, por supuesto, la ocupación y los ingresos. Esto se interrelaciona porque, digo, volviendo al punto de, dependiendo de la característica política y económica de un país, son los resultados que se van a estar dando en las características sociales y económicas que pueda tener los individuos. Estos, a su vez, conllevan o influyen en lo que se llamarían los determinantes intermedios y lleva a las circunstancias materiales, factores conductuales o biológicos y factores psicosociales. Dicho de otra forma, son los estilos de vida. Dependiendo del contexto social, político y económico, es como yo crezco y voy aprendiendo en mi contexto y al final de cuentas lo llevo a cabo en mis acciones. Por supuesto, no está por fuera el sistema de salud que también influye en todas estas prácticas. Entonces, todos estos en su conjunto va a dar como resultado un impacto en las desigualdades de salud y bienestar. Por lo tanto, esta visión más genérica o más grande me permite ver que prácticamente no es el individuo nada más con estos estilos de vida, sino detrás de él hay muchos elementos que están fuera de su control y sobre los cuales hay que actuar de manera política, ¿sí? Bueno, entre esos puntos, los voy a hablar únicamente en este sentido para analizar qué es más factible, los determinantes estructurales en el individuo y entre ellos está el nivel educativo y sobre todo en comunidades rurales, mayas, lo que predomina es que generalmente las poblaciones mayores de 20 años solamente tienen el 12% una educación media superior. Un 35% no cuentan con una educación básica completa y tienen también brechas educativas en el acceso a la información y en la prevención de enfermedades crónicas. Esto es importante porque si una persona no sabe leer, pues se le dificulta todas las acciones y desafortunadamente los servicios de salud son muy burocráticos, mucha tramitología y esto dificulta también el entendimiento y no estamos hablando de cuestiones técnicas de los medicamentos, solo es el hecho que para hacer hasta que una receta te sea surtida. El siguiente. El nivel socioeconómico también es otro elemento clave. Por supuesto, esta población generalmente tienen condiciones de pobreza que está en un 33.2% y de pobreza extrema que en el 2004 había aumentado a 3.6 adicional. El promedio de quincena es de 2.500. Entonces, imaginan ¿cómo se llama? Lo limitado que es. Hay veces hasta, ¿cómo se llama? La distribución que pueden hacer y hay veces esto no les da, o no lo priorizan, por supuesto, para medicamentos, es más para comida y entre esas prioridades que se va haciendo, se va pensando más en los menores, en las personas enfermas y que los diabéticos hasta cierto punto, si es la condición de mujer, que es lo que también ya comentó la doctora Ligia y forma parte de los determinantes, pues va dejando debajo de la escalerita para la atención en salud. La siguiente. En esta laminita lo que intentaba decir es que nos resume de alguna otra forma que sí ha habido un aumento de miles de millones de personas en cuanto al rezago educativo. Antes eran 436, luego ha subido a 510. La educación, sobre todo por la cuestión de la pandemia, se vino a disparar más. Es decir, si en sí la educación tenía un rezago a nivel rural, ahorita las generaciones que prácticamente vivieron la parte de la pandemia, que fue primaria, secundaria, tienen mayor rezago. Y adicionalmente,
muchos ya truncaron hasta esos estudios y entonces eso los nuevamente está conectada a la educación no solo para interpretar las cuestiones de salud, está conectada también con su desarrollo económico y profesional, porque a nivel más bajos educativos, lo que terminan optando justamente son con trabajos primarios y estos trabajos primarios tienen una baja remuneración económica, son más desgastantes y más riesgosos. Entonces, eso es lo que va llevando uno con otro. También está la parte de los servicios sanitarios de salud, quienes están enfrentando menores condiciones. El acceso, bueno, ahí me voy brincando uno, la calidad de la educación, el acceso al agua, el acceso a la alimentación y prácticamente en cada uno de estos puntos aumentó el número de personas que tienen estas carencias de acuerdo a lo que se había estudiado en el 2018 y 20, que prácticamente son los datos más recientes que se ha tenido y que no se ha medido tal cual por la pandemia. En cuanto a ocupación, pues prácticamente lo que les decía, los hombres se dedican a actividades agropecuarias que tienen muy baja remuneración y las mujeres al trabajo doméstico y al trabajo informal vendiendo frutas o comida y artesanía. Todos estos trabajos dan un ingreso muy bajo. La siguiente. Otro elemento clave que forma un determinante es la etnia y la lengua maya, pues el 45% generalmente habla la lengua maya, sin embargo también se enfrentan a los problemas que vamos a ver que en los servicios de salud prácticamente esto es difícil porque la gente no habla la lengua maya. Otro punto clave también es que el 18.4% son mayores de 40 años y esta etapa generacional de 60 a 74 son 26%, se les hace más difícil porque prácticamente son personas adultas que enfrentan solas la enfermedad. La siguiente. El sexo, que ya lo han comentado, esto es muy importante. Por sola estadística, el 11% de mujeres padecen diabetes y el 7.2% son hombres. Y esto también en cuanto al tratamiento, pues, afecta definitivamente porque si bien dicen, ya lo comentó la doctora Ligia y quienes nos han antecedido, pues los tratamientos son, pues la atención más bien y el cuidado es diferencial. Y en comunidades rurales, pues la limitación de los medicamentos, la insuficiencia del acceso a los laboratorios, el acceso restringido a especialistas, y por supuesto la falta de fortalecimiento en atención primaria, que haya promotores en salud capacitados, es muy limitado. Por parte de los servicios, pues también tenemos que no hay muchos medicamentos, el personal de salud generalmente no está capacitado con un enfoque intercultural, solo el 40% cuenta con laboratorios y prácticamente son bajas entre las complicaciones que suelen tener las personas diabéticas y que requieren atención de seguimiento, pues solo el 10% puede acceder a oftalmólogo de manera privada, angiólogos o médicos internistas, entonces no hay un acompañamiento. Como conclusión, pues podemos ver que los determinantes estructurales influyen en los intermediarios que son los estilos de vida, lo que dificulta o obstaculiza el control de la diabetes también, y las poblaciones que viven en comunidades rurales pues definitivamente enfrentan mayores retos e inequidades en el acceso a los servicios de salud, que obviamente se traduce en mayor complicación y muerte, que los servicios requieren personal capacitado con enfoque intercultural de género, así como contar con infraestructura, equipo e insumo. Y pues por supuesto, este enfoque lo que nos permite y se necesita pues estudios que evidencien que estos determinantes sociales sirvan de base para esa toma de decisiones y la elaboración de programas que puedan ser acorde a las necesidades de cada población. Bueno, pues de manera sintética, este sería el enfoque. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Huicab. Yo les voy a presentar, bueno, aquí vamos a buscar mi presentación, pero sí funciona para ir pasando, ¿no? No, nomás como… Ah, ya, ok. Bueno, aquí está, me voy a poner de este lado para poder… Bueno, aquí está Claudio Sheinbaum, de la espada Gerardo Fernández Noroña.
Dado que es un proyecto que está por concluir, dividí la presentación en tres partes. Generalidades del en torno al proyecto, los resultados obtenidos en la primera etapa y lo que estamos realizando en la segunda etapa, que es la etapa final del proyecto. La presentación se llama Modelo de Seguimiento Corresponsable para Personas Mayas que viven con diabetes tipo 2 y es una propuesta de innovación social y pertinencia cultural en salud. Es un proyecto que está siendo financiado por la Fundación Kellogg y la Universidad Autónoma de Yucatán. Es un proyecto que fue evaluado también por el Comité de Ética del Centro de Investigaciones Regionales Hideo Noguchi y con un enfoque intercultural, interdisciplinario e intersectorial también, ¿no? Porque es necesario contar con el apoyo de otros organismos, de otras instituciones en el proyecto, ¿no? Estamos iniciando ya la tercera fase de intervención y donde colaboran estudiantes y profesores de Ciencia de la Salud, de la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, la Facultad de Antropología y la Facultad de Enfermería. También contamos con estudiantes de otras universidades, porque no siempre es posible tener estudiantes de la misma institución. Hemos tenido la colaboración de estudiantes de nutrición de la Universidad Latino. Por cierto, han hecho un trabajo realmente estupendo. Me gusta con el enfoque que vienen trabajando, ¿no? La siguiente. Pues ya han señalado bastante de esto, sobre esta situación que viven los pueblos indígenas actualmente a nivel latinoamericano, mexicano, y el caso de la península de Yucatán. La diabetes mellitus está barriendo con la población indígena nacional. Es una pena, ¿no? Que la alta incidencia de mortalidad causada por la diabetes y por las comorbilidades y los daños ocasionados por esta enfermedad estén acabando con la población. Ese cambio drástico que ha habido en las últimas décadas de un tipo de alimentación más tradicional, basados con productos de la milpa, del terreno, del solar. Yo siempre he dicho que nos alimentamos, nuestra generación, con una dieta orgánica. Todo se cultivaba en el patio, en el terreno, en la milpa, la leche la traían de las vacas, la calentaban, en fin. Y actualmente todo, casi todo, es un producto ultra procesado, ultraprocesado y que está llegando hasta las comunidades más aisladas. A mí, por ejemplo, me llama la atención en un programa de detección de enfermedades crónicas que hizo una asociación de los Estados Unidos religiosa, en varias comunidades de Yaxcabá. Llamó la atención de que en una comunidad que se llama Xpom, el porcentaje de diabéticos era muy bajo, realmente bajo, ¿no? Creo que así como un 0.5%. Y yo preguntaba, ¿por qué ocurre esto? Le preguntaba a doña Miriam, una pastora que se encargó de coordinar este programa de detección de enfermedades crónicas, y le decía, ¿qué come esa gente? Pues esa gente prácticamente se alimenta de lo que producen en su solar, en su terreno, lo que traen de la milpa. Los hombres hacen largas caminatas para llegar hasta sus milpas y prácticamente no tienen diabetes, contrariamente a en Tazibichén, que es una localidad ubicada a escasos 5 kilómetros de la cabecera municipal de Yaxcabá. La diabetes estaba disparadísima, ¿no? Ahí mayormente los varones y también las mujeres salen a trabajar y tienen otro tipo de alimentación, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera explica, y también lo que señalaba Julio, ¿no? La variante genética, que es muy importante para el caso de la diabetes, ¿no? Bueno, pues es una enfermedad crónica de grandes desafíos realmente para la persona que la padece, para la familia que la padece, pero también es una preocupación para investigadores, tanto biomédicos como sociales, ¿no? Dada su alta prevalencia y la causa directa de discapacidad, muerte y altos costos de la atención sanitaria que implica, ¿no? En la muestra de 32 personas con que apliqué la parte antropológica médica del estudio, habían 8 personas con algún tipo de amputación, ya sea de pie, de pierna o de ambas piernas. Habían 3 casos de ceguera y varios que padecían problemas de tipo hipertensión arterial, neuropatía diabética, etcétera, ¿no? Entonces, realmente los daños que ocasionan, y son personas realmente jóvenes, ¿no? Que están de 56, 58, máximo de 64, y que ya habían sufrido amputaciones de ambas piernas, ¿no?
Entonces vemos cómo los mayas yucatecos la enfrentan en circunstancias y entornos injustos y una gestión deficiente de las enfermedades crónicas, como señalaba la doctora Gloria. Esta es una realidad en los pueblos indígenas y en los pueblos mayas yucatecos, ¿no? Y las acciones oficiales de promoción de la salud, la educación en salud o la comunicación en salud, a menudo se desarrollan desde procesos comunicativos y educativos unidireccionales. Siempre están basados en una política nacional en salud, como el Programa Nacional de la Diabetes, y no se hace un ajuste, una adecuación desde la perspectiva intercultural bilingüe para atender esa diversidad, ¿no? Lo que trae consigo la imposición de conocimientos, que es una forma de discriminación finalmente, ¿no? Te enseño a comer el plato del bien comer como lo enseñan desde el centro, ¿no? Y no hay ninguna adecuación desde el punto de vista geográfico, cultural, de lo que se produce de manera interna en la localidad, que señalaba el doctor Tony, ¿no? Que muy pocas veces se hace esto. Incluso a veces los mismos estudiantes o los médicos, nutriólogos que acuden a estas zonas se basan de dietas occidentalizadas, ¿no? Estas dietas que sacan a veces, yo digo que las sacan, la bajan de internet y se la dan al paciente. Imagínense, Yashka va a dar una dieta de ese tipo. Por Dios, ni en Costco se consigue a veces todos los productos que te recetan, ¿no? Entonces, hay una notable falla también quizá en la formación de los mismos médicos, estudiantes de ciencia de la salud, como los nutriólogos, que no traen esa sensibilidad para adecuarse a esas condiciones socioculturales y geográficas de las regiones, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí nada más es el objetivo general. El objetivo, pues sí, es crear y desarrollar un modelo de seguimiento para personas que viven con diabetes tipo 2 y sus familias en comunidades mayas de Yucatán. Aquí casi siempre vemos algún acompañante, su cuidador primario. Es importante destacar el cuidado mutuo que se da entre matrimonios de ya mayores de 60 años. Aquí casi todos padecen diabetes y se cuidan de manera mutua, ¿no? O el autocuidado también sobre todo el de las mujeres, de los varones, ¿no? Casi siempre depende de una mujer, como señalaba Alicia, ¿no? Pero las mujeres sí procuran su autocuidado, ¿no? Aquí vemos a don Concho con una amputación de una pierna. Aquí, por ejemplo, le habían ofrecido dar una prótesis de la pierna, luego sufrió una depresión tremenda porque dijeron que ya no era candidato o no había la prótesis, pero bueno, cayó en una depresión tremenda, muy difícil de superar. El primer señor tiene ceguera, es de 61, 62 años. Aquí su esposa es la que dice que es su bastón, ¿no? Y a través de ella, pues va a misa, sale a cursos, a todo, don Rudy, ¿verdad? Es don Rudy el carnicero, tiene este problema. Y la señora de aquí, ella es doña Natividad, parece, es una señora maya monolingüe, y aquí con la ayuda de su hijastra es que se auxilia para sus consultas médicas y para seguir sus tratamientos también, ¿no? El esposo de la señora también es diabético y tiene amputación de ambas piernas, que muy reciente. Hay otros, 2 personas han fallecido en este trayecto, dos personas con amputaciones también en Yaxcaba. O sea que la amputación está a la orden del día en estas comunidades mayas. Es horrible llegar y ver que ya tienen programada una amputación y muy difícilmente pudieron haber hecho algo para. Bueno, no partimos de cero. La siguiente, en el proyecto nos basamos de 5 proyectos sociales previos en la UADI, que realizaron diferentes, entre ellos Ligia Vera, el doctor Antonio Yam y otros. Partimos de todo eso para formular, estructurar el proyecto, ¿no? Y aquí como objetivo particular, pues es elaborar mediante el trabajo transdisciplinario e intersectorial y la integración de aprendizajes y programas previos, que es lo que les decía, incorporar en el diseño del modelo los determinantes sociales y variables biológicas y el enfoque intercultural y la carga de la enfermedad, como señaló el doctor Tony, a través de procesos de la investigación-acción participativa. Aquí señalar que es muy importante la co-construcción, la coparticipación de las personas que se sientan parte del proyecto. De lo contrario, pues lo abandonan, no se apropian de los productos que se generan y como consecuencia, pues el proyecto se va al caño, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante. Otra cuestión bastante importante es no contravenir los programas nacionales de salud en los que se está trabajando, ¿no? Casi siempre hay que ir a vender el proyecto, nosotros como académicos, profesores, estudiantes, para complementar, ¿no? Hay que enterarse bien de los proyectos que se están llevando a cabo a nivel federal, los proyectos en salud que se
tienen y tratar de ahí buscar cómo engarzamos, cómo incorporamos nuestro proyecto. De lo contrario, es difícil que el personal de salud, en este caso, el mismo personal del ayuntamiento, de los ayuntamientos, estén dispuestos a colaborar, ¿no? Si esto contraviene estas políticas, difícilmente van a aceptar. Entonces, algo que yo siempre señalo a los que quieren desarrollar proyectos de investigación, acción participativa, es ser congruentes o que vengan a abonar a los proyectos que tienen el curso a nivel federal. La siguiente. Bueno, los estudios que señalaba, las fotos son del proyecto del estudio biomédico, que aquí el corresponsable es el doctor Julio Lara. Yo estoy más encargado del estudio antropológico médico del proyecto. La siguiente. Y bueno, señalaba que los participantes del proyecto son profesores, investigadores, estudiantes de la UAD y de otras instituciones. La siguiente. Bueno, esta es la primera fase de los estudios, el antropológico médico y el estudio biomédico, ¿no? El primero, el antropológico médico, se aplicó una serie de entrevistas a personas con diabetes, que fueron 32, mayormente mujeres. Casi siempre las mujeres están más dispuestas a colaborar. Hay muchos varones que yo detecté, pero bueno, trabajaban fuera, eran taxistas o eran albañiles o trabajaban como obreros en ciudades como Mérida, Cancún, Playa del Carmen, y pues no estaban como muy dispuestos a participar en el proyecto. De tal manera que los varones que se incorporan al proyecto eran mayores de 60 años y ya padecían la diabetes, ¿no? El cuestionario se hizo maya español. Una estrategia que yo utilizaba era empezar a hablar español con todos. En algún momento del inicio de la entrevista, yo que le cambiaba a lengua maya, ¿no? Y yo los sentía mucho más cómodos para hablar. Luego era muy difícil sacarlos de su comodidad de hablar en maya, ¿no? La ventaja es que los entrevistados, aún siendo bilingües, se sienten más cómodos de hablar maya y se extienden más en las respuestas. Para mí esto era fundamental y cerca de un 50% de las entrevistas se hicieron en maya o maya español. Es interesante cómo son estos individuos perfectamente bilingües, piensan, sueñan, estructuran la vida cotidiana en maya y español, ¿no? Y así es como la desarrollan durante el día con la familia, con los hijos, con los nietos, cómo interactúan en la comunidad. Yo siempre he dicho que los programas de salud siempre deben ser de manera bilingüe, de tal manera que si no lo comprenden del todo en español, lo comprenden la otra parte en maya y finalmente se complementan muy bien. Esto me llevó mucho tiempo entenderlo, hacerlo como un ejercicio con la gente, leerles, no sé, programas de estos que para huracanes entonces ya ven que son por colores, por sonidos y el mensaje en maya español, ¿no? Entonces, fui dando cuenta que es muy, muy importante que el mensaje sea bilingüe para que lo entiendan en toda su complejidad, ¿no? Bueno, y como parte del estudio biomédico ya les han platicado de lo que le hicieron, monitoreos, análisis de hemoglobina glicada, glucosa, creatinina, ácido úrico, colesterol, presión arterial y todo. La gente, yo creo que acudía más gente, aquí no me dejarán mentir, los compañeros, que cuando se anunciaba que había control, había siempre más gente en los talleres que fueron. ¿Cuántos talleres fueron? Creo que es 17 talleres en ambas localidades, se daban en Yaxcabá y en Tixcacaltuyú, y teníamos una asistencia nutrida, pero aquí nomás lo que señalo, que cuando se decía que se iba a hacer el estudio clínico, el análisis clínico, acudía más gente, ¿no? Y aquí la ventaja es que siempre teníamos en teléfonos celulares, creamos grupos de WhatsApp y había una interacción con los participantes del proyecto. Había preguntas, inquietudes, siempre las resolvíamos a través del WhatsApp, que es una poderosísima herramienta y ahora pues, y muchos de ellos no usaban propiamente el teléfono, pero lo usaba algún familiar, un cuidador responsable. Entonces a través de ellos se establecía esta comunicación. La siguiente. Bueno, esa es la parte psicológica. Aquí estoy repartiendo también invitaciones a la gente que acuda a los talleres y la idea principal era captar las principales representaciones y prácticas de las personas con diabetes, las causas adjudicadas a su enfermedad, las estrategias biomédicas y o tradicionales o populares desplegadas para enfrentarla o atenderla, el impacto de la diabetes en su cuerpo y cómo esos impactos se articulan con sus hábitos cotidianos al estilo de vida que
que llevan, ¿no? Aquí, para mí era muy importante esa narrativa de su padecer, ¿no? Y casi siempre entrevistaba al cuidador si estaba disponible. Y por eso señalaba hace un rato que a veces los cuidadores viven de una manera diferente o padecen de una manera diferente la enfermedad. Por ejemplo, la esposa de don Concho lloraba y lloraba amargamente, ¿no? Porque su marido no le podían colocar la prótesis, o a veces estaba él tan deprimido por la amputación que ella realmente lo sufría. A veces llegaba a pensar, esa señora está sufriendo más que el marido, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. La siguiente. Estas son fotografías nada más de los talleres que hicimos, ¿no? Mayormente son mujeres, como señalaba la doctora Ligia. La siguiente. Que este proyecto debe terminar ya formalmente en diciembre, o sea, ya en en unos 2 meses, 3 meses, ya el proyecto debe estar listo. Ya estamos preparando todo el informe final y el modelo que estamos creando, que esperamos que ese modelo sea replicado, escalado en otras comunidades que presenten las mismas características de esas comunidades mayas. De alguna manera hay que hacer cabildeos con el sector salud, con la directora de la Secretaría de Salud, para ver de qué manera se pudiera implementar, ¿no? Crear ese modelo de manera muy gráfica, muy clara, donde las acciones estén claramente especificadas y que puedan ser replicadas en comunidades similares, ¿no? Y va centrado en esos 3 grupos de personas: personas que viven con diabetes sin comorbilidades, esas personas con diagnóstico más o menos reciente, personas con diabetes y al menos una comorbilidad, al menos que tengan hipertensión, muchos de ellos son hipertensos, y personas con diabetes y comorbilidades y o daños, como insuficiencia renal crónica, amputación, ceguera u otros, ¿no? Hay una señora, por ejemplo, que me decía que la neuropatía diabética es cada vez más intensa, duerme menos, siente un hormigueo, un piqueteo en las piernas, y esto le impide realmente hacer sus actividades. Y ya para terminar, la siguiente. Diseñamos un currículo, un programa de educación en diabetes, un pilotaje de validación de materiales educativos bilingües. Casi siempre que pedí la opinión, yo, por ejemplo, llevaba el instrumento con las preguntas que había que hacer y la gente escogía mis informantes clave, ¿no? De manera que el instrumento esté plenamente comprendido, ¿no? Bueno, y todos, y cómo coproducir y consensuar materiales también es muy importante con la gente, ¿no? La siguiente. Bueno, esto ya lo hemos discutido, toda la parte de gestión intercultural, también que es muy, muy importante para documentar y dar cuenta de los impactos positivos, fomentan con la aplicación de los programas oficiales que omiten la perspectiva intercultural. La siguiente. Bueno, eso ya de alguna manera ya lo hemos, 3 grupos de actores que estamos involucrados en el problema. Bueno, también la innovación ya les hablo un poquito de cómo lo estamos haciendo, es mucho más complejo. Y estos vínculos intersectoriales también, ¿no? Cómo nos estamos trabajando con la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Yaxcabá, la Dirección del Centro de Salud de Yaxcabá y otras instituciones. La siguiente. Aquí es previas que tuvimos con el presidente municipal y todo su equipo, incluidos el personal de salud, para pedir como una autorización, llevar a cabo el proyecto y de las diferentes fases que se van a implementar. La siguiente. Y aquí son estudiantes, profesores, aquí están con una manta para promoviendo una feria de la salud, que es donde llevamos a cabo el proyecto. La siguiente. Y ya, finalmente esas son fotografías diversas. Tenemos ¿cómo se llama? Un material fotográfico bastante vasto, ¿no? Del proyecto, que realmente podemos documentar desde su inicio hasta la fase que estamos llevando a cabo, los videos también. Gracias a los celulares de alta definición tenemos fotos de muy buena calidad, ¿no? Bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Fue una cosa muy rápida. En algún momento tendremos más oportunidad. Gracias. Pues si tienen alguna pregunta, comentario, no sé, tenemos 2, 3 minutos, creo que ya van a empezar la otra mesa. Sí, adelante, por allá. Hay 2, ustedes 2 y ya, cerramos. Sí. Gracias. Buenos días. Disculpe, es que lo que pasa es por la parte de las determinantes sociales de la salud, este tema que se abarcó, pues había
visto que en estudios de Asa Cristina Laurel acerca de las transformaciones de los servicios de salud, de, de- de cómo están configuradas las estructuras en gobernación, pues fue a partir de los 70s que con la entrada del gobierno neoliberal y con las reformas del Banco Monetario Internacional, pues empezó a haber una política que empiece a responsabilizar al individuo de las decisiones sobre su salud, porque pues la presencia del Estado fue menor a la presencia del mercado internacional. Entonces, ¿de qué manera frente a esta problemática estructural en la que vivimos hasta la actualidad, se puede cambiar el discurso a través de la escucha con el usuario, para no criminalizarlo sobre sus responsabilidades en el estilo de vida? Que no sea un proceso a lo mejor de regañar o de señalar, sino de mejorar los hábitos que pueda tener en su alimentación, ¿no? Nada más es, gracias. Bueno, no sé, pero lo que tú dices es muy, muy cierto. Muchas veces el personal de salud, y no me refiero solamente al médico, también al nutriólogo, al enfermero, enfermera, se basan en el regaño. Y a veces el paciente se aleja en momentos cruciales de la enfermedad, justamente por el tipo de trato que reciben en las unidades médicas, ¿no? Muchas veces el médico no se pone a pensar de las implicaciones sociales que tiene, o sea, y yo le decía, por ejemplo, a mi hija que es médica, ¿ya le preguntaste cómo transcurre su día? Pues un día llegó y me dice, ¿sabes qué? Sí le pregunté a la señora, porque no logra bajar de peso y sus niveles de glucosa siguen muy elevados. Pues la señora se hacía cargo de los dos hijos, de los nietos, perdón, porque la hija trabajaba afuera y cocinaba lo que podía. Realmente la hija ganaba poco, tenía que llevarlos a la escuela, a lavar la ropa, arreglar la casa y cocinaba por allá básicamente arroz, frijol y si había algo más, ¿no? Entonces su dieta estaba muy alta en carbohidratos, no lograba bajar de peso porque pues no tenía el dinero ni el tiempo para ello, ¿no? Entonces, sí, es importante que aquí el personal de salud se conecte con todo el contexto social, cultural, económico para poder comprender en toda su complejidad estos determinantes. No sé si Gloria o... Por ejemplo, que es clave. Muchas gracias. Por supuesto, nosotros como académicos y como, bueno, que estamos en el área de la salud, lo que hemos visto que en la formación de futuros profesionales no tienen estos enfoques de determinantes, interculturalidad y género, que es donde tendremos como mayor injerencia. Sí, las evidencias sirven como para transformar políticas o para generar que un resultado de una mala complicación, sí cierto, es algo que sufre la persona, pero que tiene un trasfondo mayor, que es la parte macro. Entonces, de allí es clave generar esas evidencias para que justamente se vean qué acciones se pueden hacer con programas más reales y centrales, porque a veces los recursos hay, pero los distribuyen mal o no se da donde se tiene que dar. Entonces, eso es lo que permite un enfoque de los determinantes, ver cuáles son las necesidades que tiene cada localidad en este sentido y direccionarlo para esta parte. Y en cuanto a la formación de profesionales, que tengan este enfoque, porque hemos estado trabajando nosotros con pasantes, con estudiantes de licenciatura, y es la primera vez en que se están acercando al proyecto, no tenían ni siquiera elementos y son pocos los que están teniendo este nuevo acercamiento. Sí. Perdón, completando esto, tu pregunta fue muy clara. ¿Qué podemos hacer? Y me parece que allí lo que tenemos que hablar es de corresponsabilidad y no criminalización, ¿sí? Que la persona pueda entender que lo que puede hacer para cuidar su salud es en su no porque tengo que cumplirle al doctor, al personal de salud. Esa es parte de la innovación de este proyecto, que buscamos un modelo de corresponsabilidad. Ah, sí, pero había una... Buenos días a todos. Primero que nada, felicitarles por el nivel. Realmente me agrada mucho y me sorprende qué bueno que han alcanzado este nivel de investigación. Y de veras les felicito a todos. Sí, 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 bueno. Mi pregunta primero era por el lado donde decías, Miguel, que el modelo que ustedes han desarrollado, esperas que se replique más adelante. Mi pregunta es, ¿cuál es el modelo?
Pues justamente estamos ahorita haciendo una revisión muy pormenorizada de este modelo, qué es este modelo, como las características, todo el diagnóstico previo que se llevó a cabo en las localidades de Yaxcabá y proponemos un esquema para implementarlo en comunidades mayas con características similares, ¿no? Es un documento que queremos incluso publicar como un producto académico también, pero también tratar de negociar con la Secretaría de Salud en este caso, o al menos jurisdicciones donde involucren a poblaciones mayas y pueda ser llevado a cabo, ¿no? Viene todo el enfoque, la metodología, los pasos a seguir, los materiales incluso, vamos a incorporarlos. Estos materiales que no solamente son traducidos a la lengua maya, que sino también son hechos dentro de los códigos culturales que tiene la población, ¿no? Entonces, este modelo es un producto, es un manual que se piensa, que estamos implementando y que pensamos dejar para futuras investigaciones que quieran escalar a futuro, ¿no? Entonces, sí es un producto que todavía no lo damos a conocer, pero por ahí va a estar. Sí. Ya. Por supuesto que todavía estamos en la sistematización del modelo, como ya dijo Miguel, pero una de las cosas que queremos además, y aquí Julio y yo estamos más cercanos trabajando esta parte, es dejar en esta corresponsabilidad que las personas que han tomado estos talleres se conviertan en replicadores y cuidadores a través de dispensarios comunitarios, que estén a cargo de las mismas personas que viven con diabetes, que ha sido parte de la capacitación que se ha dado para el manejo de glucómetros, manejo de presión arterial y bueno, y cómo pueden reciclar para comprar las tiras. Sabemos que no es solo dejar el glucómetro, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso también. Bueno, pues agradecemos la participación de los doctores. Perdón, ¿faltan dos? Sí, no hay que Queda olvidar uno. que también los médicos cuando ingresan enfermeras a trabajar en un hospital están en relaciones de poder, jerarquías, hay opresión, hay muchos tipos de cosas y a veces no se escucha la voz del personal de salud porque no lo hacen por gusto, por ganas, a veces hay presión o te despiden o te manipulan. Entonces, hay muchos estudios sobre subjetividad de médicos y enfermeras que vale la pena considerar y ese es un reto bastante enorme, intentar cambiar un sistema que es difícil de Claro, trabajar. Gracias. claro. Pues muchas gracias. Si nadie más ha pedido la palabra, pues bueno, yo les agradezco infinitamente su colaboración